Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Oigan, y seguramente a usted ya les pasó que quieren abrir una cuenta de Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya necesitas meter tu rostro. ¿Qué quieres? Abrir a lo mejor una cuenta bancaria, pues lo mismo por la identificación. A lo mejor que hasta te quieres probar cómo se te van a ver los lentes que quieres comprar en cierta tienda y bueno, entonces obviamente la lectura de rostro, ojo y demás. Y todo esto se convierte en un tema de discusión importante, los datos biométricos, y por eso qué padre poder hablar con Fer Thompson, nuestro especialista en ciberseguridad de este asunto. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlita? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Mira, efectivamente, lo que se conoce como tecnología biométrica es el reconocimiento facial, de voz también, eso es biométrico muy ocupado en tecnología, huellas dactilares y el mismo iris. Y pues ya, no, como tú lo comentas, no es un concepto de ciencia ficción, ya está integrado en nuestra vida diaria para abrir el celular, para entrar a alguna aplicación. Y hay unas que son divertidas, pero luego trasfondo no son tan divertidas, porque les voy a contar. Por ejemplo, cuando haces en esas aplicaciones cambio de género, ¿no? O cambio de tu aspecto, cuando citas tu cara, tu voz para aparentar o ser más de otra edad o del otro sexo, ¿no? Alterar la edad, ¿no? Cuando usas estos filtros de envejecimiento o normalmente para verte diferente con los labios más gruesos o con la nariz más recta. Claro. Sin embargo, pues bueno, este tema también hay unas muy divertidas, también por ejemplo, que puedes cantar como Luis Miguel, con tu tono de voz bien entonada, o como Frank Sinatra, pero son modelos de inteligencia artificial que están siendo entrenados precisamente para reconocimiento de las voces, ¿no? Entonces, lo que es un entorno de entretenimiento o creativo, así tal cual es inofensivo. Sin embargo, hay otro contexto que tenemos que tener cuidado porque se puede convertir en una herramienta potente para el engaño y para el fraude. Ahorita me explico, ¿no? Por ejemplo, ¿se han preguntado ustedes dónde se almacena esa información? O sea, ¿dónde se guardan los biométricos de ustedes, el rostro? Porque pues, lo guarda tal cual esa tecnología, esa aplicación. En el mejor de los casos, se guarda en el dispositivo del usuario, en el local. Es decir, las aplicaciones más responsables guardan nuestros datos biométricos adentro del iPhone, adentro del Android. Eso es lo más seguro, ¿ok? Porque normalmente son para accesar a ciertas aplicaciones y validar, ¿no? O con los ojos, con la cara. En el segundo caso, se guardan en servidores, en Internet o en la nube. Esto ocurre con la gran mayoría de las aplicaciones que la gente utiliza, por ejemplo, en Facebook. Ya es donde surge el riesgo. Porque esa base de datos biométrica, donde la empresa almacena toda nuestra plantilla biométrica, que es una representación matemática de nuestro rostro o del iris o de las huellas, va asociado con nuestro perfil. Y normalmente muchos de ellos utilizan esos datos para entrenar o mejorar algoritmos de inteligencia artificial de la misma empresa, y luego es hasta con nuestro conocimiento, sin nuestro consentimiento, con nuestro consentimiento, porque nosotros decimos que sí aceptamos, pero sin nuestro conocimiento pleno, porque no leemos las condiciones, ¿no? Lo comparten con terceros. O sea, estas empresas podrían vender nuestros datos, supuestamente anónimos o no tan anónimos, con sus socios comerciales, anunciantes o inclusive agencias de datos. O sea, en resumen, de esta pequeña parte es tu rostro, tu voz, ¿no? Convertidos en datos pueden terminar una base de datos propia de una empresa que tú no conoces, y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con esas prácticas de seguridad. Ahora, Carla, ¿cómo qué problemas se pueden dar, no? Porque la gente muchas veces ni se imagina. Primero, suplantación de identidad o fraude. Hay una ingeniería social muy avanzada donde un estafador puede utilizar, por ejemplo, ya videollamadas con tu rostro y con tu voz sintetizada para convencer a un familiar que estás en una emergencia o que necesitas dinero urgente, ¿no? Y son extremadamente convincentes. Ya están apareciendo en los Estados Unidos, no tardan en llegar a México. Acceso a tus cuentas. Algunos sistemas de seguridad bancarios te piden, por ejemplo, biométricos como tu rostro o tu huella digital o reconocimiento de voz para poder entrar. Un atacante puede usar una versión sintetizada de tu biometría para desbloquear tu cuenta. La segunda, y esta es también penosa, pero existe, es una extorsión o sextorsión biométrica. Un delincuente crea un contenido íntimo o comprometedor, por ejemplo, un video falso, y usando tu rostro superpuesto en otro cuerpo, y luego extorsionarte para que pagues y no lo difunda porque no eres tú. Tercero, obviamente, el daño a la reputación y acoso, crean videos, audios falsos, los deepfakes, que ya lo comenté.
o el cuarto, por ejemplo, robo de identidad biométrica permanente. Y aquí quiero que piensen esto, por favor, mis queridos escuchas. Es, a diferencia de una contraseña, que tú la puedes borrar, o un login, tú no puedes cambiar tu rostro o tu voz. Entonces, si estos datos son robados de un servidor inseguro, un delincuente va a poder tener acceso a tu información biométrica de por vida, y la va a poder utilizar en cualquier tipo de sistema, ¿ok? Entonces, esa manipulación de datos, esa manipulación también emocional, que en un momento dado, cuando quieren engañar a alguien y establecer una relación emocional con alguien que no existe, y aparentemente sí, esa es otra persona, pero está utilizando tus datos, pues bueno, puede causar traumas psicológicos, traumas económicos de todo tipo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo evitarlo finalmente? Primero, tú como usuario individual tendrías que leer las políticas de privacidad, y aunque sea tedioso, busca específicamente qué dice la app sobre el almacenamiento y uso de tus datos, y si no es clara, por favor no la uses. Segunda, utiliza aquellas aplicaciones que hagan el procesamiento local en el dispositivo, no que lo guarden en internet. Limita los permisos, no concedas acceso a la cámara o al micrófono en aplicaciones que no lo necesiten de forma crítica, no les des permiso, sé muy escéptico, o sea, desarrolla un pensamiento crítico. Si algo en internet parece demasiado bueno para ser verdad, entonces es falso, nadie te va a regalar dinero, o si te está pidiendo ayuda un familiar y demás, utiliza una palabra de seguridad entre ustedes para saber si eso no es, pese a que lo que estás viendo crees que es real y la voz es real, ¿ok? La otra también, miren, yo creo que nos falta mucho en México una regulación mucho más estricta. Europa es el único caso que yo conozco que tiene una ley, la RGPD, porque ahí básicamente ninguna aplicación en Europa, ni ninguna red social tiene derecho a llevarse los biométricos sin que el ciudadano en un momento dado pueda decir que los borren, y tienen que demostrarle un borrado biométrico de los mismos, y no pueden utilizar absolutamente en ningún otro lugar su información, y cuando exige la eliminación el ciudadano, sí la borran, ¿ok? Y habría que invertir en tecnología capaz de poder detectar los deepfakes. Tampoco lo tenemos todavía en nuestro país, porque es una amenaza que va a empezar a llegar por videollamadas en tiempo real, y lo mejor de todo, como lo que estamos haciendo ahorita, es educación y conciencia pública. O sea, ustedes tienen que estar informados de que esto existe, de que están estos riesgos, y de alguna manera este tema de la alfabetización digital es la primera línea de defensa que tienen todos los usuarios que utilicen esas aplicaciones. Por favor, protejan la esencia misma de su identidad. La lucha no es contra este tipo de tecnología, sino más bien con un uso ético de quien lo hace, y ustedes proteger sus datos, ¿no? Porque inclusive tiene que ver hasta con derechos humanos, ¿no? No solamente con la parte de la intimidad, por el mal uso que se le puede dar a esta tecnología. ¿Cómo ves, Carla? Es que está tremendo, porque al final, nosotros no estamos habituados nunca ni a leer los términos y condiciones, ¿no? Porque son un montón de letras chiquitas, y entonces todo mundo, claro que sí, acepto, he leído, por supuesto que sí. Y entonces ahí ya no sabes ni qué estás entregando. Podrías perfectamente estar entregado a las escrituras de la casa que nadie se daría cuenta. Y además, pensar justo en lo que nos decías ahorita, por ejemplo, para el tema del blindaje. Estos permisos que otorgamos, ves que siempre las aplicaciones traen como, bueno, por ejemplo, permisos a la cámara o al micrófono, ¿no? Mientras la aplicación está abierta, o solamente una vez, o siempre. Y creo que hay muchas fugas ahí también incluso de seguridad, porque pues la gente dice, pues sí, siempre, ya ¿no? Y entonces vamos dejando como pequeños espacios que se prestan a que nuestra información vaya saliendo, y que tengamos pues el riesgo de que en algún momento se filtre. Pero además, lo que más preocupa es lo que nos decías, de que no hay la posibilidad de que una vez filtrada, pues la cambies, la borres, porque evidentemente es tu rostro, son tus datos físicos, y esto te pone ya en un riesgo permanente. O sea, con una fuga sí hay un riesgo latente de que ya no puedas estar blindado nunca más, ¿no? Correcto. Sí, no, la verdad es que yo creo que lo más terrífico es lo que les decía, ¿no? O sea, tú puedes cambiar de paso porque ya te lo adivinaron, o puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp cuando te la hackearon, pero una vez que tú das tus biométricos y alguien más los tiene y está en el deep web, ¿no? O en el dark web, o los tiene una compañía que no los maneja de manera ética, pues ya los tienes para siempre, ¿no? Y no vas a poder hacer nada, no te puedes cambiar el iris, no te puedes cambiar las huellas digitales. Claro. La minucia, ¿no? O la matriz que tiene tu rostro y las huellas digitales es perfecta y es única. Es todo un tema el tratamiento de la información, sobre todo cuando son datos biométricos, porque ahí sí te pueden hacer la vida de cuadritos, Carlos. Oye, Fer, tú como experto en ciberseguridad, ¿a qué aplicaciones si dices, bueno, o sea, sí les tenemos que dar el acceso porque pues no hay de otra, pero, o sea, digamos, ¿tú cuál es más, contigo mismo dices, a esto sí le di mi acceso a datos biométricos?
a la aplicación bancaria, porque si no, no tengo Nada forma más. de poder hacer transacciones. Ahí no tienes alternativa con los bancos. Hay bancos que tienen mejor seguridad que otros. Sin embargo, por ejemplo, dentro de los términos y usos, cuando que los biométricos que tú le das al banco, si algo llega a pasar con tu biometría, tú puedes demandar al banco. Ok. O sea, eso se dice aquí en México, ¿no? Yo leí completo el aviso de privacidad. ¿A quién no me gusta habérselos dado? A mi compañía telefónica, a Telcel. No sé por qué tuve que darle mi huella digital. Me siento muy incómodo cada vez que tengo que ir a hacer un trámite allá y me lo piden. Sí. Pero te obligan, y si no, pues ya no puedes tener derecho al tema de la línea. Ese tipo de ejemplos que te doy de uno donde me siento tranquilo y en otro no. La verdad es que pues ahí no tienes alternativa, ¿no? Con el tema que están pidiéndonos ahora con el cambio de la curva y demás, me voy a esperar a ver hasta el último que pida de plazo la ley. Tampoco me siento ahí, ¿cómo se llama? Muy cómodo. Y el acceso, por ejemplo, a mi dispositivo, ese sí activo yo el biométrico porque está guardado de manera local y no permite que absolutamente nadie que no sea yo pueda abrir el teléfono, ¿no? Ahí sí o la computadora también, específicamente con mi rostro, pero se queda guardado ahí. No es a través de un password, sino a través de mi biométrico, pero se queda en la computadora guardado y lo tengo encriptado. Jamás utilizo ninguna de diversión. Nunca me vas a ver a mí en algunas aplicaciones donde me cambio de mi cabello, que es afro, ¿no? De lacio o de rubio. No, o sea, sí se divertido, pero no, gracias. No voy a dar mi biometría. Y pues solamente las estrictamente necesarias, Carla. En todo lo demás, yo aconsejo no hacerlo de verdad. Muy bien. No por el uso de inteligencia artificial, porque ahora se extrapola el entrenamiento de estos dispositivos para poder reconocer cómo se ve un mexicano diferente de un sueco, cómo se ve diferente un sueco de un chino, y aunque originalmente sí lo estén haciendo esas compañías, digamos, para entrenar a los modelos de inteligencia artificial y poder reconocer etnias, al final de cuentas esos robots, tú no sabes qué va a pasar en el futuro con ellos y cómo van a utilizar ellos esa información, porque te van a poder replicar, pero en un chasquido de dedos. Sí, no, ya verdaderamente el futuro nos alcanzó y también con ello tenemos que ir tomando otras medidas, ¿no? Porque hay para lo que ya no se puede. A mí me da mucha ansia, por ejemplo, cuando de pronto, pues el SAT, ¿no? En el SAT necesitas meter tus huellas digitales cada que haces un trámite y demás, y de pronto, mega hackeo al SAT, no, pues gracias, ¿no? Entonces toda esa parte también de pronto resulta un tanto preocupante, pero en la medida de lo posible a blindarnos. Muchas gracias, Fer. Te mando un abrazo. ¿Cómo te encuentran? Al contrario, Carla. Y para servirles, se me encuentran en tiprosoyfernando.com. En X me encuentran y en Facebook como Cyber Thompson y en YouTube y en LinkedIn como Fernando Thompson. Estamos ahí para servirles. Excelente fin de semana. Muy buen fin de semana. Son las 7:42.